Bienvenidos a este video de Amazon Web Service, donde estaremos hablando del Amazon Web Service Developer Associate, en específico 10 preguntas que son las que podían salir en el examen de certificado. Por un lado tenemos esta que habla de una compañía que quiere migrar una base de datos y donde quiere guardar las credenciales de esa base de datos. Entonces la respuesta en este caso sí es guardarla en el Amazon Web Service Secrets Manager, que permite guardar secretos, en este caso credenciales, y te permite rotar esas credenciales. Entonces esta cumple con eficaz lo que se requiere en el enunciado. En el caso de la segunda, pues esta lo que nos dice es que va a haber una web application y lo que necesitamos es una comunicación real time para el feedback de los usuarios. Entonces el AppSync maneja GraphQL, es muy buena porque sincroniza diferentes recursos dentro de Amazon Web Service, y aquí pues está utilizando una base de datos de DynamoDB que es eficaz y rápida para lo que nosotros necesitamos, tanto para almacenar como de lectura. Y la B pues es un WebSocket. WebSocket funciona con real time, va a funcionar con el gateway, y Lambda Function eficaz. Lambda Function nos permite realizar una función rápida y eficaz y para nosotros levantar cualquier evento, en este caso almacenar información en la base de datos de DynamoDB. Estas dos opciones reúnen los requisitos necesarios como para solventar el problema que requiere el developer. La tercera, pues un developer está agregando sign in, sign out, que son funcionalidades de una aplicación, y estas requieren llamar a una analítica. Lo que se requiere aquí pues es taguear los eventos. Entonces Amazon Cognito provee sign in y sign up, son funcionalidades que ya vienen con este servicio, entonces por eso es seleccionada. Y en la última pues está ejecutando un Lambda Function, que es algo muy pequeño, y cuando vaya a pasar ese evento, en este específico de sign in, puedes disparar esa función y hacer un post authentication event. Entonces con eso solventas lo que tú necesitas, tener esa funcionalidad y disparar un evento cuando alguien haga un sign in en tu aplicación. La 4, pues una compañía está utilizando un Gateway REST API, es una cuenta, y lo que se necesita es que desde tu cuenta, desde otra cuenta, puedan accesar a tus API de Amazon Web Service. Son diferentes Amazon Web Service en este caso, y lo que necesitamos es tener una política para poder accesar de una a otra. Entonces la A reúne el requerimiento porque es una política que se agrega a cada uno de los usuarios, y por eso es que es lo que necesitamos. Lo otro pues está redundante en el enunciado en la opción A. Y en el caso de la B, pues también es crear una política que permite el acceso al API por cada usuario. Entonces la idea de todo esto, cuando tú manejas una cuenta de Amazon Web Service y necesitas darle acceso a otra cuenta de Amazon Web Service para que vea alguno de tus digamos que servicios, solo lo que tienes que agregarle una política como tal. En la quinta pues vemos que un desarrollador está construyendo una aplicación para estar transformando texto a PDF. Pues esto no nos interesa mucho, pero lo que sí nos interesa es que el desarrollador quiere escribir una política para permitir el acceso al Amazon S3, que es el bucket, y en el caso de CloudWatch Logs serían esos dos servicios. Entonces, ¿cuáles pueden reunir esto? La A. ¿Por qué? Porque en todo el enunciado hablan de role, en todas las opciones hablan de roles y usuarios, pero en este caso el rol es lo que yo necesito darle. No darle una política a cada usuario, necesito dársela a un rol específico. Por ejemplo, hay un rol que va a ser el developer que escribe, el developer que va a convertir los archivos. Entonces eso se llama un rol, no se le da a un usuario, se le da un rol, y a ese se le agrega a esa política. Entonces en Amazon Web Service, con el IAM, que es un servicio de Amazon Web Service, tú puedes crear un rol, y así tú agregas un rol que va a estar agregado a diferentes usuarios, pero no agregas un usuario, sino agregas un pool de usuarios a través de un rol. Entonces eso lo vas a entender un poco cuando veas IAM, pero la opción es la A. La 6, pues lo que nos permite decir aquí es que una aplicación va a trabajar de forma multigeográfica, y un desarrollador quiere crear una base de datos en Aurora, pero en este caso no importa la base de datos, lo que importa es la región. Entonces en este caso va a ser US West 1, y el database está encriptado usando un Custom Management KMS. KMS nos permite utilizar esa parte de encryption dentro de Amazon Web Service, y el developer quiere crear la misma database encrypted en otra región. Entonces tú tienes una base de datos que está encriptada en el este y la quieres encriptar de la misma manera en el oeste. Entonces, ¿qué yo debería poder hacer? Entonces la opción es la A, porque lo que haces tú es que creas un snapshot de la base de datos de West U Region. Cuando creas una base de datos, que es el snapshot, no estás copiando la información, solo estás copiando lo que está encriptado, la forma, digamos que el snapshot de lo que se encriptó. Entonces te traes eso, y si un usuario quiere copiar el snapshot, lo puede hacer a través de región. Entonces si tú quieres copiar lo que está en una región con la otra a nivel de seguridad, ese es lo que tú necesitas hacer: crear un snapshot y llevarlo
a otra parte. Otra cosa que te puedo mencionar aquí, que si un usuario quiere copiar un snapshot que está encriptado a través de regiones, el usuario no puede utilizar la misma KMS Encryption Key. O sea, tú encriptaste con una llave para una región, pero no puedes encriptar para otra región. Entonces eso tenlo en cuenta. Y esto es debido a que el KMS Keys, que son las llaves, son específicos por regiones. En vez de utilizarse el KMS, pudiese utilizar otra cosa, pero en este caso ten en cuenta, KMS es regional. La llave que funcionó para una región no va a servir para otra. Entonces aquí la opción en este caso es utilizar un snapshot que contiene la parte de encryption y pues restauras la base de datos en la otra región. Esa es la solución. En el caso de la C, pues es sumamente fácil. El desarrollador está agregando Elastic Cache for Main Cache para una compañía existente y la aplicación quiere reducir la carga de la base de datos e incrementar el performance. El desarrollador ha decidido utilizar Lazy Loading basado en análisis para lo que son los registros que está manejando. ¿Por qué la B? Cuando utilizamos Lazy Loading es un concepto donde la carga de los registros es demorada hasta que se necesite. Lazy Loading primero chequea el caché y luego si un registro no está presente, Lazy Loading lo que hace es recuperar ese registro de la base de datos y colocarlo en caché. Entonces Lazy Loading te va a permitir manejar eso de manera más eficaz en el caché. Entonces por eso es que esta sería la opción más viable. Lo que está allí, que si el record, que si el null y todo lo demás, pues es análisis cuando tú manejas esto de Lazy Loading, pero tienes que tenerlo en cuenta porque eso ya es más práctica. Saberlo así a ojo cierto, tendrías que leer un poco allí, todo va relacionado con el caché y bueno, eso sería un poco más de práctica. Este sí sería un poco más tricky, tendrías que analizar un poco más el código, no tanto el where o el select, sino más que todo el leaf y en este caso el record value y tener un poco más de perspicacia en ese sentido para poder seleccionar opciones. Diría que este sí es tricky si no conoces muy bien los servicios de Amazon Web Services, en específico el Lazy Loading. La 8, pues fíjate que el enunciado es largo y las respuestas son largas, entonces aquí pues nos vamos directamente a la opción C, pero lo que se nos pide aquí es que el desarrollador quiere hacer un track del performance de la aplicación corriendo que se está corriendo en el EC2, en una instancia de EC2. Entonces el desarrollador quiere ver y hacer una estadística de lo que se traquea allí, digamos que un promedio, y pues notificar inmediatamente la respuesta cuando excede, digamos, un threshold. Threshold es un límite. Entonces, ¿por qué le hace? Cuando se configura aquí el Amazon CloudWatch, el agent del CloudWatch, este puede ser configurado en, digamos que en logs grandes, y las métricas del CloudWatch pueden ser grandes. Entonces la métrica con CloudWatch tú las puedes filtrar para que pueda crear los logs que tú necesitas almacenar en CloudWatch. Entonces es un poco redundante, sí, pero si tú lo que necesitas es tener un promedio de la latencia, necesitas digamos notificar inmediatamente, CloudWatch es el indicado. Digamos que en la primera hablaba de Lambda y otros servicios, en la segunda hablaba de un Event Bridge que también es parte de analítica, pero CloudWatch te permite muchas cosas, tanto tener alarmas, que son las notificaciones que tú necesitas, tener promedio de lo que necesitas, y lo puntual, cuando exceda un límite, dispara un evento. Entonces CloudWatch reúne los requisitos para esta pregunta. La 9, un developer está probando una aplicación localmente y desplegó en una Amazon Web Service Lambda. Entonces el tema aquí es que tiene un package size limit, y eso es verdad. Lambda tiene un package size limit, las dependencias no fueron incluidas en el deployment. En este caso fue eso que pasó aquí, y cuando se está testeando la aplicación remotamente, la función no ejecuta nada porque obviamente no tiene las dependencias. ¿Por qué la opción D es la correcta? Porque cuando tú agregas una capa, aquí dice attach a layer to the Lambda function that contains the missing dependency. Entonces si agregas una capa a Lambda que contiene las dependencias que se han perdido, eso te puede ayudar a que cuando alguien lo ejecute de forma remota funcione. Los usuarios que configuran Amazon Web Service Lambda, en este caso las funciones, te traen todos los códigos adicionales y el contenido desde una capa, y en el caso pues la capa en este caso puede ser un .zip, que es un archivo que contiene todas las librerías y otras dependencias. Con las capas que tú vayas a colocar ahí, el usuario puede usar las librerías en la función sin necesidad de incluir las librerías en el despliegue. Entonces eso es una técnica. Tú despliegas Amazon Web Service, colocas una capa con la dependencia, y la persona que vaya a correr de forma remota solo baja, ejecuta y ya tienes las librerías
allí incluida. Entonces digamos que una forma de solventar, aquí no es el deber ser, pero sí es como tú solventas colocando una capa con las librerías que se hayan extraviado o perdido para ejecutar de forma remota. Por último, tenemos cuando el desarrollador está construyendo una aplicación web con el gateway y el desarrollador quiere mantener diferentes environments para desarrollo de producción, o sea, quiere tener desarrollo y producción. El API del está respaldado por las funciones lambda y pues una para desarrollo y otra para producción. Entonces en verdad la pregunta aquí es cómo nosotros podemos lograr que al menos con al menos una cantidad de esfuerzo y configuración todo esto que se nos pide. La B es esencial porque aquí nos dice es crear una API e integrar esto con una lambda function. Obviamente eso funciona, o sea, vas a tener una API que se agrega a un lambda function y lo puedes hacer por un tipo de variable diferente, un alias que vaya a producción y un alias que vaya a desarrollo. Entonces tienes dos diferentes digamos que API y todo por un alias. Pues aquí pues el ejemplo te colocas .dev y .prod o -prof o -dev, que eso es lo que tú necesitas, crear los alias y con eso ya resuelves la ecuación. Un alias para desarrollo y otro para producción. Cuando tú desarrollas stages con el gateway, con el API gateway y utilizando Amazon Lambda, los usuarios obviamente manejan múltiples releases. Entonces tú puedes tener múltiples releases para cada API. Eso puede significar que tú tienes un release para alfa, para beta, para producción, etcétera. Y tú puedes utilizar esas variables que pueden ser configuradas y en este caso un API que se haya desplegado puede interactuar con diferentes endpoints en backend. Entonces los usuarios en este sentido pues usan API Gateway Stage Variable, que son referencia a una simple lambda function y múltiples versiones y sus alias. Entonces recuerda esto cuando vayas a hacer un despliegue tanto para producción como para desarrollo. Si incluyes otras como Quality Assurance o Staging, preproducción, la que sea, tú puedes incluir alias en tu lambda function y setear esas variables para que apunten a cada uno de los ambientes que tú necesites, y con eso solventa la pregunta y la ecuación que están pidiendo. Estos serían 10 preguntas sencillas que pueden salir en el Amazon Web Service Developer Associate Certificate. Tenlas en cuenta, analiza, ve las preguntas con detenimiento, pero de manera rápida, no te quedes pegado allí con respecto a cada un enunciado. Busca la idea principal y vete a la que tenga sentido en el caso de la respuesta, porque las opciones que te presentan, una te puede confundir, pero busca la que en verdad encaje con la idea principal. Si esa encaja, esa respuesta es. Si tú ves que no encaja, la descartas o la colocas como tentativa y sigues con otra para poder determinar cuál es la exacta.